su sangre. And from Aleluya. Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth, to him who loves us and has freed us from our sins by his blood. Y dice el versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. And has made us to be a kingdom and priests to serve his God and Father. ¿Qué somos nosotros? What are we? Reyes y sacerdotes. We're kings and priests. Después de que Él nos lavó, nos limpió, nos transformó, After he washed us, cleaned us, and transformed us, dice, y nos hizo reyes y it sacerdotes. says that he made us to be kingdom and priests. Primero que todo tenemos que entender que Él nos ha hecho. First of all, we need to understand that he has made us. Esto no es un título que usted lo compró, lo quiso o se lo pone. This isn't a title that you bought, that you wanted, or that you place on yourself. Este es un título que Dios, el Señor Jesucristo, te lo da a ti. This is a title that God, Jesus Christ himself, gives to you. Y al darte el título, And as he gives you this title, Él te hace. he makes you. Tienes que entender que al recibir esto te empoderas en lo que Dios te ha dado. You have to understand that when you receive this, you empower yourself in what he has given you. ¿Quiénes somos? Who are we? Reyes y sacerdotes. We are kings and priests. Somos reyes y sacerdotes. We are kings and priests. ¿Quiénes somos? Who are we? Ok, pregúntale al que está a su lado, ¿quién eres? Ask the person beside you, who are you? Dígale, rey y sacerdote. Say king and priest. O reina y Or sacerdotisa. queen and priestess. Pero usted tiene que entender entonces cuál es la posición y qué es el trabajo de un rey y un So you sacerdote. need to understand what is the position and what's the job of a king and a priest. Hemos visto, y estoy haciendo un resumen, And I'm summarizing, hemos visto cómo el Señor nos enseñó and we've seen how God has taught us que el rey tiene poder, that the king has power, pero el sacerdote tiene autoridad. but the priest has authority. Juntos tienen que trabajar unidos. They have to work together. Si somos muy sacerdotes, tenemos autoridad, If we are too much of priests, we have authority, pero nos falta poder para avanzar. but we are lacking power to advance. Si somos muy reyes, And if we are too much kings, tenemos poder, we have power, pero no tenemos autoridad. but we don't have authority. Y el poder sin autoridad es nada. And power without authority is nothing. Así que tú y yo tenemos que ejercer las dos cosas bien balanceadas. So you and I need to exercise both things very well balanced. Yo sé que usted está pensando, pero yo no soy ni rey ni sacerdote. I know you're thinking, well, I'm not a priest or a king. Pero quiero decirle, mi hermano, de que así usted no tenga la pinta de rey, But I want to tell you that even though you may not look like a king, usted es un rey. you are a king. Mi hermano Rodolfo pasó aquí todo así, todo con cicatrices, He came up all with scars, pero aquí dijo, soy un hijo de Dios. but here he said, I am a child of God. Ese es un rey. That is a king. Ese es un rey. That is a king. Cualquier otro podría estar metido y deprimido y diciendo, ay, yo qué rey ni qué nada. Any yo". other person could be all depressed saying, what do you mean, king? Más encima se levanta y viene y dice, y voy a dar mi pacto. And instead he comes up and he says, I'm going to give my covenant. Así son los reyes. That's what kings are. Avanzan. They advance. No se quedan obstaculizados. They don't stay but with an obstacle. No se quedan metidos allí en cuatro paredes. They don't stay stuck in four walls. Salen y avanzan. They go out and they advance. Pero también somos sacerdotes. But we are also priests. El sacerdote tiene la obligación The priest has the obligation de entrar ante el Dios Todopoderoso. of going before the all-powerful God, Buscar la bendición. looking for that blessing, Pedir y clamar por misericordia de Dios. asking and calling out for God's mercy, Pedirle al Señor que desate bendición sobre su vida. asking God to let loose blessing over his life, Que desate bendición sobre su hogar. for him to let loose blessing over his home. Como sacerdotes tenemos que entrar a la presencia de Dios. As priests, we need to go into God's Clamar presence. para bendición sobre su We iglesia. need to call out for blessing for the church. Gracias por ese amén. Thank you for that, amen. Usted y yo tenemos que pedir por la bendición. You and I need to ask for that blessing. Ahora, después de que tenemos y recibimos, estamos en intimidad con Dios, Now, after we've received and we've been in intimacy with God, salimos a ministrar we go out to minister la bendición. the blessing.
¿Qué es ministrar? What is it to minister? Ministrar es repartir. Minister is to distribute. La traducción exacta es eso, repartir. The exact translation is to distribute. Así que el sacerdote busca la bendición So the priest looks for the blessing, y cuando sale reparte la bendición. and when he goes out, he distributes that blessing. Eso es lo que debe de ser la iglesia. That's what the church should be. La iglesia debe de manifestar la bendición donde quiera que The vaya. church should manifest the blessing wherever they go. La iglesia debe de obrar y hacer un impacto donde quiera que The vaya. church should work and make an impact wherever they go. Si la iglesia no sale If the church doesn't go out y hace el impacto, and makes an impact, entonces solo nos quedamos como sacerdotes. then we're just stuck as priests. Entonces adoramos, And so we worship, buscamos la bendición, we look for blessing, pero afuera no somos efectivos. but out there we're not effective. El sacerdote es cuando viene aquí, recibe la bendición, A priest is someone that comes here, receives se llena de amor, blessing, de gozo, de paz, de paciencia, de is benignidad, fe, full mansedumbre. of love, peace, patience. Cuando se llena de todo esto, When he's filled with all of this, el lunes o el martes está ya repartiendo paz, amor, gozo. Monday or Tuesday, he's out spreading out love and joy. Y aún en medio de dificultades ministra del amor de And Dios. even in the midst of difficulties, he ministers the love of God. Tan de buenas, mi hermano Rodolfo. Our brother Rodolfo has such good luck. Yo no soy de buenas ni de malas. Said, I don't have good luck or bad luck. Yo soy un hijo de I am a Dios. child of God. Eso es ministrar del poder de That Dios. is ministering the power of God. Pero sabe, algunas veces nos quedamos solo aquí como ministros, But como But sacerdotes. sometimes we stay here just stuck as priests. Y afuera no somos reyes. And out there, we're not kings. Diga conmigo, aquí adentro Say, in here, soy sacerdote. I am a priest. Y allá afuera soy un rey. And out there, I'm a king. Como que usted no se lo cree. It seems like you don't believe me. El rey avanza. A king advances. El rey toma territorios. A king takes territory. El rey entra a ministrar. A king goes in to minister. Y eso es lo que hoy quisiera hablarle rápidamente. And that's what I'd like to speak to you quickly today. Debemos de ministrar. We should minister. Por eso Dios nos da conexiones del reino. That's why God gives us kingdom connections. Cuando la iglesia sale y tiene conexiones. When the church goes out, they go out and has connections. Y esas conexiones o esos conocidos o personas que contactemos On those connections or those people we know, those people that we contact, son conexiones del reino. they are connections of kingdom. Tu vida no está al azar. Your life isn't just of luck. Tú te encuentras con la gente que te encuentras porque Dios quiere que tú te encuentres con ellos. You meet the people that you meet because God wants you to meet them. ¿Y para qué quieres que te encuentres con ellos? And why does He want you to meet them? Para que ministres, So that you can minister, para que des so that you can give de lo que recibiste en la intimidad con Dios. of what you received in intimacy with God. Ahora lo ministras y And lo das. now you minister and you give it. Por eso, mi hermano, la Biblia dice que usted y yo somos sal y luz en medio de las tinieblas. That's why the Bible says that we are salt and light in the midst of darkness. La luz hace efecto a donde quiera que vaya. A light makes an effect wherever it goes. Y entre más oscuro, mejor se ve la luz. And the darker it is, the brighter the light, the more it's seen. Porque algunos de ustedes me dirá, pero es que pastor, en mi trabajo el ambiente es pesado. Because some may say, well, pastor, at my job, it's a hard atmosphere. Qué bueno, ahí es donde vas a alumbrar mejor. Well, great, that's where you'll shine brighter. Y la Biblia nos dice que no se pone una luz debajo de una mesa, And the Bible says that you don't put a light under a table, sino que la luz se pone encima donde alumbre más. but you put it up high where it can shine brighter. Y el Padre que sabe con quién te vas a encontrar, And the Father that knows who you'll meet, te quiere poner ahí para que te vean He wants to place you there so that they can see you. cómo eres como hijo de Dios, See how you are as a child cómo of God. ministras del amor de Dios, How you minister of the love of cómo God. das de lo que has recibido. How you give of what you've received. Y el problema es, mi hermano, que muchas veces ahí no somos luz. And the problem is that many times right there we're not light. Entonces somos solo sacerdotes en medio de cuatro paredes. So we're just priests in the middle of four walls. Pero allá afuera que somos reyes para conquistar, But out there where we're supposed to be kings to conquer,
Somos bombillos fundidos. We're just light bulbs that are wasted out. Y ese problema tenemos que arreglarlo como iglesia. And we need to fix that problem as a church. Vamos a alumbrar donde quiera que vayamos. We're going to shine wherever we go. Cualquier sea la circunstancia que nos rodee. Whatever circumstance surrounds us. A veces decimos es que es bonito cuando todo está bien poder dar del amor de Dios. Sometimes we say that it's so nice that when everything's good, we can give of the love of God. Pudimos estar con mi esposa visitando a mi hermana Marta allá en el hospital. We were able to be with my wife to visit Martha there in the hospital. Ahí estaba toda golpeadita, toda así caidita. She was there all hurt, all laying down. Pero ella decía, pero fue la mano de Dios. But she said it Aleluya. was God's hand. Pero fue el Señor que me envió But it was the ángeles. Lord who sent me angels. Y esos ángeles estaban ahí. And those angels were there. Y le dije, ¿y cómo le hablaron en español o en inglés? And I said, how did they speak to you, in English or in Spanish? Y mi hermana estaba dolorida así, dije, hoy, fíjese que me hablaron en español. And she said, well, I think they spoke to me in Spanish. Dijo, sí, ¿cómo fue? Dijo, sí, en ese momento, como pude salir del carro. And she said, in that moment, however I could, I got out of the car. Y pudimos ahí salir. Rodolfo también salió. And Rodolfo also got out. Pero Rodolfo estaba todo, le sangraba la cara y estaba todo tapado en sangre la But cara. he was all covered up in blood. His face was covered in blood. Y empezó a marearse y me dijo, me voy a caer. And he started to get dizzy and said he was going to fall. Mi hermana Marta dice que trató de abrir la puerta. Atrás estaban sus 4 hijos. And the sister Martha said that she tried to open the door, in the back were her Y eso 4 estaba children. lleno de humo. And it was all full of smoke. Y ella no pudo, no tuvo las And she fuerzas. said that she didn't have the strength to Mi open hermana it. dice que se tiró allí, cogió a Rodolfo y se quedaron allí, no sabían qué hacer. She said that she laid down with Rodolfo, and they laid down and they didn't know what to do. Y en ese momento aparecieron 2 personas. And in that moment, 2 people appeared. Y le dice, ¿y qué pasa? Y dice, mis hijos están adentro del And they carro. said, what happened? And they said, my children are in the Y ese car. señor entró, le sacó los hijos, se lo entregó a la otra persona que era la señora que venía con él y le entregó los 4 hijos. And that man went in and got all of the children out and gave that person that was with him all of the 4 children. Ella se acuerda que le preguntó los nombres de los hijos y todo. And she remembers that they asked for the children's Y names. se quedaron ahí con ellos. And they stayed there with them. Después de eso llegó mi hermano Daniel, mi hermana Sandra, allá. Y ella me cuenta y me dice, le dijo a mi hermana Sandra, le dijo, ¿viste las 2 personas que estaban con nosotros ayudándonos? And she said, then our sister and brother Daniel y Sandra were there, and she asked them, did you see the people that were helping us? Y Sandrita le dice, ustedes estaban solos. And Sandra said, you guys were alone. No, 2 personas nos ayudaron a sacar los niños. No, there was 2 people that helped us get the children out. No, cuando llegamos nosotros estaban ustedes ahí solos. No, when we got there, you were alone. Y ahí toda dolorida en el hospital me dijo, fueron ángeles que Dios me mandó a sacar And mis there in the niños. hospital, she said, Fueron that it was ángeles. angels. Ahí en medio del dolor todavía alumbraba a mi hermana Marta así, ya, There in the diciendo, middle soy of the hija de pain, Dios, aleluya, she still soy hija de shined. She Dios. said, I am a daughter of God. Rodolfo así todo medio mal. Le voy a decir sincero, Rodolfo, el pastor José me llamó y me dijo, Rodolfo se ve muy mal. Pastor Jose called me and said, Rodolfo looks pretty bad. Sí, sí, él es feíto, pero ahora sí se ve peor de feíto. Exactly, but now he looks even worse. No, mentira, hermana Marta. Ay, no, es todo hermoso. She says he's beautiful. Entonces, ahí en ese momento eran luz. So in that moment, they were light. Estaban mostrando la diferencia. They were showing their difference. Usted y yo donde vayamos tenemos que ministrar. You and I, wherever we go, we need to minister. Y hay conexiones del reino donde habrá que hacer algo. And there are kingdom connections where you'll have to do something. Quisiera hablarle, ya le hablé de una conexión. I spoke to you about one connection. Fue lo de Elías y la viuda de Serepta. It was about Elijah and the widow. Elías va a verla a ella So Elias goes to see her,
Elías, Dios le dijo, vas a ir a buscar a una viuda y esa viuda te va a alimentar. God tells Elias, you're going to go find a widow and that widow is going to feed you. Esa viuda, cuando Elías llegó, That widow, when Elijah arrived, la vio recogiendo leños, pero decía, esta no me va a poder alimentar a mí. he saw her picking up sticks and he said, oh, I don't think she'll be able to feed me. ¿No habrá otra viuda por ahí rica que esté por ahí para que me ayude? Is there another like rich widow that's around to help me? La Biblia dice que sí, habían muchas viudas ahí en la ciudad, And the Bible says that there was a lot of widows in pero that city. solo una viuda fue la que recibió la bendición. But there was only one widow that received the blessing. Eso es una conexión del reino. That's a kingdom connection. Y Elías viene a ella y ella está en necesidad. And Elijah comes to her and she's in such need. Pero Elías viene de un proceso de crecer en fe. But Elijah comes from a process of growing in faith. Y ese crecimiento de fe hace que él vaya a hacer crecer a esta mujer en fe también. And that growing in faith makes it so that he goes and makes her grow in faith as Yo well. creo que como iglesia Dios nos ha llamado a ir a hacer crecer en fe a otras I personas. believe that as a church, God has called us to make others people's faith grow. Pero usted ha crecido aquí en But fe. you have grown here in Y faith. cuando usted tiene un encuentro con alguien, una conexión del reino, And when you have a kingdom connection, ahora usted ministra para que esa persona crezca en fe. now you minister so that person can grow in faith. Por eso usted tiene que entender que cuando usted se encuentra con personas es porque Dios quiere hacer algo a través de ti hacia esas personas. That's why you have to understand that when you meet people, it's because God wants to use you to do something in those people. Entonces usted y yo tenemos que tener cuidado cómo hablamos. So then you and I need to be careful how we speak. ¿Sabe mi hermano que a veces hay un idioma que se nos pega a nosotros que no debe de ser? You know, sometimes there's a language that sticks to us that it shouldn't be. El quejarnos. It's complaining. Y ahí sale el sacerdote de Dios que trae bendición. And the priest of God walks out that he brings blessing. Y si es en invierno, And if it's winter, uy no, qué frío. oh, it's so Oh, cold. es que no, esto no me se lo aguanta Oh, nadie. nobody can bear this Ah, cold. y todo así, hablando, un hijo de Dios. And always speaking that way, a child of God. Y la otra persona viene todo triste y también dice, sí, qué frío. And that other person comes all sad and says, oh yeah, it's Uy, so qué cold. pereza trabajar así. Oh, how tiring to work like this. Si entonces es en tiempo de primavera, And so if it's spring, entonces es, ¡ay, qué polen! they say, oh, that pollen. Y esta alergia que no me deja. Oh, and these allergies that just won't Y, let me. es que no puedo. Oh, I can't. Y ahora si estamos en tiempo de verano, no, es que está calor, es And que quién se now- la aguanta. Now in this summer, oh, Ah. this heat, who can bear it? Y los hijos de Dios terminamos siempre peleando con las circunstancias. And the children of God start fighting against circumstances. Entonces perdemos la oportunidad que Dios nos da para ministrar fe a otra persona. And we lose the opportunity that God gives us to minister faith to another person. Una vez alguien me dijo algo que me dejó pensando. One time somebody told me something that left me thinking. Yo llegué a quejarme del frío. I was going to go complain about the cold. Yo le dije, no, es que yo prefiero calorcita, es que yo quiero más la calor. I said, oh, I like the heat a little better. Y esta persona me dijo, ¿sabe? El invierno me gusta porque me puedo vestir muy bien. And that person told me, well, I like the winter because I can dress very well. Me puedo poner un suéter, I can put on a sweater. me puedo poner una chaqueta, I can put on a nice jacket. me puedo poner una bufanda. I can put on a cute scarf. Eso lo puedo hacer en invierno. I can do all of that in the winter. Por eso me gusta el invierno. That's why I like the winter. Lo más tremendo de eso era que la persona que me estaba hablando no era cristiana. The most tremendous of all was that person that was talking to me wasn't Christian. Y yo siendo ministro del Señor, And me, being a minister of God, me estaba quejando por el frío. I was complaining about the cold. Me estaba quejando. I was complaining. ¿Cómo hablas tú? How do you speak? ¿Cómo ministras tú? How do you minister? Cuando te encuentres con alguien, Dios te está colocando allí para que ministres, que crezca la gente en fe. When you meet someone, God is placing you there so you can minister so people grow in faith. Después de cruzar unas cuantas palabras contigo, ¿cómo queda la gente? After exchanging some words with you, how are people left? ¿Cómo quedan? How are people left? ¿Más deprimidas Are they more depressed? o quedan con fe? Or are they left with faith?
quedan diciendo, wow, Are they left saying, wow, lo que me dijo esta muchacha, esta señora, what this girl, what this woman said, me dejó pensando, that left me thinking, de verdad qué rico. truly, how great. Me voy a poner mi chaqueta, I'm going to put on my jacket. me voy a poner mis I'm going guantes, to put on my gloves, mi bufanda, my scarf, mi gorrito, my hat, mi osito de peluche. my teddy bear. Voy a disfrutarme el invierno. I'm going to enjoy winter. Muchas cosas a nosotros se nos sale porque hemos aprendido la quejabanza. So many things come out of us because we've learned the complaining worship. La quejabanza es quejarse supuestamente alabando a Dios. That complaining worship is complaining while you're supposedly worshiping God. Así que tenemos que entender de que Dios nos permite tener conexiones del reino para que ministremos fe a otras personas. So we need to understand that God allows us to have kingdom connections so we can minister to other people. Entonces cada vez que hables con alguien piensa si lo dejas en fe o lo dejas más apachurrado. So every time you talk to someone, think, are you leaving them with faith or are you leaving them sadder? ¿Cómo lo dejas tú? How are you leaving them? La gente al hablar contigo sale con un poquito más de fe When people talk to you, do they leave with a little bit more of faith? o al contrario, quedan más deprimidos. Or instead they're more depressed? Qué bueno que la iglesia entienda que ese es un trabajo sacerdotal, How great that the church understand that that is the job of a que priest. tenemos que empoderar en fe a otras That personas. we need to empower other people in faith. Gracias por su amén. Thank you for your amen. Voy al segundo porque ya usted no quiso decir We'll go nada to the más. second point since you didn't want to say anything. Hay unos que bostezan que casi me muerden. Some yawn so big you almost bite me. En la necesidad viene el profeta y está la viuda. In the need, the prophet comes and he finds the widow. La pregunta es, ¿quién necesita a quién? The problem is who needed who? ¿Quién necesitaba a quién? Who needed who? ¿El profeta necesitaba de la viuda Did the prophet need the widow? o la viuda necesitaba del profeta? Or did the widow need the prophet? Yo creo firmemente que la viuda necesitaba del profeta, I firmly believe that the widow needed of the prophet. porque era la única viuda en ese tiempo que no se murió de hambre, Because she was the only widow in that time that didn't die of hunger. sino que a partir de que dio lo que tenía, But after she gave what she had, dice que la harina nunca se acabó ni el aceite tampoco it se acabó. says that the flour never ran out or the oil never ran dry. La gente necesita de ti. The people need you. La gente necesita de tu palabra. People need of your word. ¿Qué hablas? What do you speak? ¿Cómo lo hablas? How are you speaking it? Creo que la iglesia ha perdido efectividad porque no sabemos ser luz allá afuera. I believe the church has stopped being effective because we don't know how to be light out there. Venimos a ser sacerdotes aquí, We come to be priests here, pero allá afuera se nos olvida ir a reinar. but out there we forget to be kings. O algunas veces lo hacemos diferente. Or sometimes we do it differently. Queremos venir a ser reyes aquí. We want to come and be kings here, Y en este lugar solo hay un rey de reyes and y in this señor de place there is señores. only one King of kings and Lord of lords. Segundo lugar, quiero hablarte de otra conexión de reino. In second place, I want to tell you about another kingdom connection. Elizabeth, Elizabeth. ella era la prima de María. She was Mary's cousin. Ella no podía tener bebés, She couldn't have babies. pero de repente el Señor le permitió quedar embarazada. But suddenly God allowed her to fall pregnant. Ahí Elizabeth tenía ¿a quién? Elizabeth had who? A Juan el Bautista. John Estaba the allí. Baptist. Y ahí empezó el proceso de crecimiento del bebé. And there the process of that growth of the baby began. Estuve viendo algo tremendo. I was looking at something tremendous. Decía un artículo de un comentario bíblico A biblical commentary said que a partir de la fecha que quedó Elizabeth embarazada, that from the date that Elizabeth was pregnant, lo que tuvo ella fue hinchazón. what she had was a bloating. Se crecía la barriga, The belly would grow and grow, pero que no había movimiento en su vientre. but there was no movement in her womb.
¿Por qué decía este comentarista bíblico esto? Why would this Bible commentary say this? Porque si el niño se moviera cada rato, Because if the baby would move a lot, entonces no hubiera sido algo extraño para ella cuando llegó María. then it wouldn't have been strange for her when Mary arrived. Entonces dice este comentarista, y estoy de acuerdo con él, So this commentary says, and I agree with him, que Elizabeth cuando quedó embarazada that Elizabeth, when she was pregnant, empezó a hincharse. she started to grow. Pero solo cuando escuchó la voz de María fue que hubo movimiento. But only when she heard Mary's voice was there movement. Ahora, ¿qué significa esto? So what does this mean? ¿Qué significa? What does this mean? Mire, acompáñenme ahí a Lucas capítulo 1 versículo 39 y 40. Go with me to Luke 1. En aquel día levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. At that time, Mary got ready and hurried to a town in the hill country of Judea. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Where she entered Zechariah's home and greeted Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. When Elizabeth heard Mary's greeting, the baby leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Elizabeth tiene 6 meses de embarazadita. Elizabeth is 6 months pregnant. Ya tiene una barriguita, She already has a belly, pero no hay movimiento. but there hasn't been any movement. No hay movimiento por algo muy importante. There's no movement because of something that's very important. Y ahí es donde entran las conexiones del reino. And that's where kingdom connections come in. Luego aparte María tiene un encuentro con un ángel Later, Mary had an encounter with an angel, y le dice bienaventurada eres and she said, "You are blessed. porque vas a tener a Jesús. You're favored because you're going to have Jesus." Y ella le pregunta que cómo será esto y entonces le dice que por parte del Espíritu Santo. And she says, "How could this happen?" And he says, "By the Holy Spirit." Y lo que acabamos de leer es que María, luego de que sabe que queda embarazada, And what we just read is after Mary knows that she's pregnant, no habla con nadie allí. she doesn't speak with anyone around Ni her. siquiera habló con José, She didn't even speak with Joseph, sino que salió rápidamente hacia donde su prima. but she quickly went to her cousin. ¿Por qué tenía que hablar con su prima? Why did she have to talk to her cousin? Porque solo una persona que está milagrosamente embarazada puede entender a otra que está milagrosamente embarazada. Because only someone who is miraculously pregnant can understand someone else who is miraculously pregnant. Pero cuando llegó María a donde Elizabeth But when Mary arrived to Elizabeth, y María saluda a Elizabeth, and Mary greets Elizabeth, el vientre se movió. her womb leaps. ¿Qué pasó ahí? What happened there? Conexiones del reino. Kingdom connections. Elizabeth dentro de su vientre tenía a Juan el Bautista. Elizabeth in her womb had John the Baptist. Juan el Bautista tenía el propósito de parte de Dios John the Baptist had the purpose from God de anunciar la venida del Señor Jesucristo. to announce the coming of the Lord Jesus Christ. Voz que clama en el desierto. The voice who calls out in the desert. Y él decía, detrás de mí viene uno del cual no soy digno ni siquiera de desatarle sus sandalias. And he said, behind me comes someone who I'm not even worthy to loosen his sandals. El propósito de Juan el Bautista era anunciar que venía Cristo. The purpose of John the Baptist was to announce that Christ was El to come. propósito era abrirle el camino para que llegara el Señor Jesús. The purpose was to open up the path so Jesus Christ could come. Entonces, si no está el Señor Jesús, So if Jesus Christ wasn't there, ese bebé en su vientre pierde propósito. that baby in her womb would have lost purpose. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? Entonces, cuando María va con el Señor Jesús aquí, So when Mary goes with Jesus Christ right here, ese bebé en su vientre brinca, that baby in her womb jumps. es activado en su propósito. It's activated in her purpose. Su propósito es Jesús. Its purpose is Jesus. Y acaba de llegar And Jesús. Jesus has just arrived. Así que su propósito es activado. So its purpose is activated. Hay mucha gente que está embarazada. There's a lot of people that are pregnant. Hay gente que está hinchada. There's people that are
they're bloated. que tiene propósito de That parte de have purpose Dios. from God. Que hay un propósito grande de parte de Dios. That there is a great purpose from God. Mi hermano, yo no sé cuántos líderes de grupos familiares hay aquí. How many leaders of family groups are here? Oh, parece que están paseanderos los It líderes. seems like the leaders are on trips. Ustedes deben de tener un ojo profético. You should have a prophetic eye. Cuando llega alguien nuevo al grupo familiar, When a new person arrives at your family group, cierto que es así como que usted lo ve, isn't it that way that you see them? wow, pero usted ve a ese hombre y usted dice, este hombre tiene un propósito de Dios tremendo. And you see that man and you say, this man has such a great purpose of Pero God. ese hombre apenas está yendo porque lo invitaron a una reunión. But that man's just going because they invited him to a meeting. Todavía toma, fuma, adultera, hace de todo. He still drinks, smokes, commits adultery, does everything. Está hinchado nomás. He's only bloated Porque hay un propósito de parte de Dios. because there is a purpose from God. ¿Cuántos saben que Dios no hace nada por hacerlo Who simplemente? knows that God doesn't just do things to do them? Todo tiene un propósito. Everything has a purpose. Qué tremendos líderes de grupos familiares cuando llegue alguien a su grupo How tremendous leaders of family groups when someone arrives at y your usted group tenga esa visión profética. and you have that prophetic vision. Y usted cuando vea a esa mujer diga, wow, esta mujer tiene un propósito de parte de Dios. And when you see that woman, you say, wow, this woman has such a great purpose from God. Pero ni siquiera esas personas saben que están embarazados de un propósito. But those people don't even know that they're pregnant with a purpose. Pero Dios te ha puesto a ti como profeta de Dios. But God has placed you as a prophet of God. Me gusta, mi hermano, cuando los pastores vienen y me dicen, wow, está llegando una parejita que, si se meten con el Señor van a hacer cosas poderosas. I like when the pastors come to me and tell me, oh, this couple's arriving, that if they go into it with God, they're going to do powerful things. Qué tremendo, ¿verdad? How tremendous, right? Porque Dios, vea, a los pastores Dios les muestra. Because God shows the pastors. Ahora hay algo también de frustración en eso, en ver ese potencial. But there's also a bit of frustration in that, in seeing the potential. Porque uno como pastor, uno lo ve y dice, wow, este hombre, esta mujer, esta pareja tienen un potencial tremendo. Because us as pastors see them and say, wow, this woman, this couple has such a great Están potential. embarazados, tienen un propósito de parte de They're Dios. pregnant, they have such a great purpose from God. Pero ellos ni siquiera lo saben. But they don't even know it. Y uno dice, qué pena. And you say, how unlucky. Este hombre con todas las capacidades que tiene, How bad. This man who has such great con capabilities. todo lo que Dios le ha dado a este hombre, tiene un plan y un propósito Dios con él. With everything that God has given this man, with all those purposes that God has given, that plans that God has for him, Pero no se lo quiere creer. but he doesn't want to believe it. Pero él considera que Dios... But he considers God as, Entonces cuando usted y yo entendemos como iglesia que como sacerdotes de Dios tenemos conexiones de reino, So when you and I understand as a church that as priests we have kingdom connections, Dios te ha puesto para que vayas y hagas una salutación a alguien God has placed you for you to go and greet someone. y esa salutación le active And that greeting will activate in them el propósito de Dios en su the vida. purpose of God in their lives. Parece que aquí no me están It entendiendo. seems like you're not understanding me here. Se necesita un hombre, una mujer de Dios que desate y active el propósito en la vida de There's personas. a need of a man, a daughter of God who Se, activates purpose se in necesita people. que hombres y mujeres sepan lo que son allá afuera. It's necessary for men and women to know what they are out there. La iglesia no es simplemente para venir y dormir media hora aquí. The church isn't simply to come and sleep half an hour here. Es más, no te voy a dejar dormir. Well, I won't let you sleep. Así que si viniste a dormir nomás, perdiste el tiempo. So if you just came to sleep, then you lost the La time. iglesia es para empoderarte, The church is to para empower you, ministrarte como hombre de to Dios. minister you as a man of God. Tengo una palabra para ti. I have a word for you. Y esa palabra tiene que hacerte saltar el vientre. And that word needs to make your womb Y esa leap. palabra tiene que activar tu propósito. And that word needs to activate your purpose. Así te quieras quedar dormido, Even if you want to stay asleep, tienes un propósito. you have a purpose. Dios te mandó a esta tierra con un plan y un propósito. God sent you to this earth with a plan and a Estás purpose. en Greenville no por casualidad. You are in Greenville not because of a Dios te casualty. trajo a esta ciudad para algo. God brought you to the city for
for something. y algo grande. And something great. Y algo grande. And something great. Ah, no me lo quieren creer. Oh, you don't want to believe Dios me. te trajo aquí para algo God grande, brought you here for a reason. algo poderoso. Something powerful. Tienes propósito y destino en tu You vida. have purpose and destiny in your life. Pero es necesario que escuches una salutación de un profeta But de it's Dios. necessary for you to hear the greeting of a prophet Es of God. necesario que escuches y que digas, wow, algo brincó en mí. It's necessary for you to listen and say, wow, something jumped in me. Tienes un llamado de parte de Dios que ni siquiera tú lo sabes. You have a calling from God and you don't even know it. Tienes algo poderoso allí que está listo. You have something powerful there that is ready. Y hoy he venido a decirte, despierta. And I've come to tell you today, wake up. Como palabra de hombre de Dios te digo, hoy se activa tu As a word propósito. of a man of God, I tell you, today your purpose is activated. Hoy se activa tu propósito. Today your purpose is activated. Las circunstancias de tu vida, The circumstances of todo your lo que life, tú has pasado, everything that you've gone through, bueno o malo, good or bad, Él, el the Todopoderoso, all-powerful lo ha God, permitido en tu vida what He has allowed in your para que life te levantes for you to get up. y eso mismo sea ministrado en tu vida, And for that itself to be ministered in sea your sanado, life, sea for restaurado, that to be healed, for that to be restored. y ahora vayas y ministres a And otros. now for you to go and minister to others. Hay propósito y destino en tu vida. There is purpose and destiny in your Y es life. necesario que aprendas a escuchar la voz de Dios. And it's necessary for you to learn to Y es listen to necesario God's que voice. tu vientre And salte. it's necessary for your womb to leap. Ah, mi hermano, no me está entendiendo. Alguien no me está You're entendiendo. not understanding. Somebody's not understanding me. Sí, yo te digo, mi hermano, que aunque tú mires al espejo y veas allí a alguien como que no crees, Although you look in the mirror and you see someone that you don't believe that can do it, dice el Señor que esa persona que tú ves en el espejo tiene un plan y un propósito de parte de Dios. God says that that person you see in the mirror has a plan Y que and a por purpose eso from es God. que vive. And that's why you live. Si a ti ya se te acabó el propósito, ya deberías de morirte. If your purpose is over, you should die. Eso fue lo que pasó con el mismo Juan el Bautista. That's what happened with John the Baptist. Él cumplió el propósito. He fulfilled his purpose. ¿Cuál era su propósito? What was his purpose? Abrir el camino, anunciar a To Cristo. open the path to announce Christ. Y después de eso, ¿qué? And after that, what? Cumplió el propósito. He fulfilled his purpose. Chao, So bye. chao. Bye. Y uno dice, pero como maluco la vida de Juan el Bautista. And you say, well, that wasn't a really good life of John the Baptist. No hay nada mejor que estar en medio de su propósito. There is nothing better to be in the middle of his purpose, Así sea el morir. even if it's death. Por eso vino el Señor Jesucristo a la That's why tierra. Jesus Christ came. Y aunque Pedro se le paró y le diga que esto no acontesta a ti, maestro. And though Peter got up and said, let this not happen to you, Master. ¿Qué fue la respuesta del Señor Jesús? You know what Jesus Christ said? Apártate de mí, Satanás. Get away from me, Satan. Tú tienes propósito y destino. You have purpose and destiny. Y es importante entender And it's important to que understand como iglesia somos sacerdotes de Dios. that as a church we are priests of God. Que desde aquí para allá That from here on out, se activa propósitos. a purpose is activated. Y cuando escuchas la voz de Dios, tú sientes que el vientre And salta. when you hear God's voice, you feel your womb jump. Si María no iba a visitar a Elizabeth, If Mary hadn't gone to visit Elizabeth, Elizabeth seguía hinchada, pero no había vida. Elizabeth would have continued to grow, but there wouldn't be any life. Propósito, Purpose. propósito. Purpose. Yo les he contado de que yo tengo un hermano en el cielo. I've told you that I have a brother in heaven. A la edad de 17 años empezó a predicar. 16 años empezó a predicar. At age 16, he started to preach. He hablado con muchas personas que escuchaban predicar a mi hermano. Yo era muy niño. I've talked to many people that heard my brother preach, and I was too young. Y mi hermano, dicen ellos, dice, al escucharlo hablar, había algo poderoso en él. And they said that when they heard him speak, there was something powerful in him. La última reunión de jóvenes, cuando se reunieron, era un miércoles que se reunieron, mi hermano David predicó ese día. The last meeting of the youth,
that they all got together, my brother David preached. Me encontré con una persona que había estado ese día, la última predicación de mi hermano. I met someone who had been there in my brother's last sermon. Y ella dijo, todavía me acuerdo de la cita donde él predicó. She said, I still remember the verse where he preached. Todavía me acuerdo de las palabras que él dijo. I still remember the words that he said. Y ella me decía, Javes, habíamos como 40 jóvenes reunidos ese día. And she said, Javes, there was about 40 of us youth there that day. La gran mayoría de esos 40 jóvenes terminamos siendo pastores. Most of those 40 people ended up being pastors. El miércoles predicó The Wednesday he preached, y la otra semana estaba muerto. and the next week he was dead. Yo era uno de los que le decía al Señor, ¿por qué mi hermano David murió? And I was one of the ones that told God, why did my brother David die? Él era mejor predicador, él era mejor persona que yo. He was a better preacher, he was a better person than I. Yo le decía estas palabras al Señor. I told these words to God. Yo le decía, Señor, ¿por qué no me llevaste a mí? I said, God, why didn't you take me? Yo no te sirvo de nada. I'm worthless. Eran los tiempos donde andaba frustrado, donde estaba acabado, no tenía propósito, no tenía destino. But in the times where I was finished, I didn't have anything, I didn't have a purpose, I didn't have a destiny. Solo lloraba y decía, ¿por qué no me llevaste a mí? I would cry alone and say, why didn't you take me? Hubieras dejado a David, David te hubiera servido, hubiera sido un gran pastor. You would have left David, David would have served you, he would have been a great pastor. A la edad de 17 años, llegando a los 18 años murió. Being at 18 is when he died. ¿Por qué? Decía yo. I would say, why? Yo me sentía responsable de que él se hubiera ido y yo me hubiera quedado. I felt responsible of him leaving and me staying. Después de que el Señor me ministró, me hizo muchas cosas en mi vida. When God ministered to me and he did so many things in my life, El Señor me habló estas palabras. God spoke to me these words. Me dijo, David, tu hermano, He said, David, your brother, cumplió su propósito fulfilled his purpose y está conmigo. and he's with me. El propósito de David era empoderar a muchos jóvenes para que le sirvieran al Señor. David's purpose was to empower so many youth to receive the Lord. Pero a partir de la muerte de David, But from David's death, mis hermanos empezaron a servirle al Señor. my brothers started to serve the Lord. Mi hermano mayor empezó a servirle al Señor. My oldest brother started to serve the Lord. Mi otro hermano Darío empezó a servirle al Señor. My other brother Dario started to serve the Mi Lord. otro hermano que se llama Jairo le empezó a servir al My Señor. other brother Haido started to serve the Lord. Y yo que estoy aquí puedo decir que fui inspirado por un hermano And I that am here, I can say that I was inspired by a brother que ministró propósito en mi vida. that ministered purpose in my life. Conexiones de reino. Kingdom connections. Yo entiendo que lo poquito que puedo recordar de mi hermano I know that the little that I can remember of my brother, activó propósitos. it activated purposes. Hoy en día hay muchos pastores Today there's lots of pastors por la vida de mi hermano David. because of my brother David's life. Cumplió su propósito, se va. He fulfilled his purpose and he left. Yo anhelo en algún momento poder ministrar tu vida I hope at some moment to minister your life y que seas empoderado a cumplir tu propósito. and that you are empowered to fulfill your purpose. Cuando tú cumplas tu propósito, te sentirás en el área, te sentirás en lo que tenías que estar. When you fulfill your purpose, you'll feel that you are where you should be. Cuando uno está fuera de su propósito, se siente tan mal. When you're outside of your purpose, you feel so bad. Es muy feo. It's very bad. Se lo digo por experiencia, estuve muy lejos de mi propósito. I tell you from experience, I was very far from my purpose. Había una sequedad y un desierto terrible en mí. There was a drought, there was a desert in me. No hay nada mejor que estar en el propósito y el destino de Dios. There's nothing better than to be in God's purpose and God's destiny.
Tú y yo tenemos conexiones del reino You and I have kingdom connections que activan propósitos. that activate purposes. Aquí ha llegado personas que no creían en sí mismos, People have come here that didn't believe in themselves, que no creían ni siquiera en su hogar, that it didn't even believe in their home. pero de repente son tocados y But transformados. suddenly they're touched and transformed, Hay algo en su vientre que brinca, and there's something in their womb that leaps, que se activa. that is activated. Hoy en día son tremendos líderes. Nowadays, there's such great leaders. Hoy en día son tremendo hogar. Nowadays, there's such a great home. Hoy en día están metidos en su propósito y se sienten plenos. Now they're in their purpose and they feel full. Hablaba con alguien un día de estos y me decía, pastor, esto no lo cambio por nada. I spoke to someone these days and he said, Pastor, I wouldn't change this for anything. El poder alcanzar vidas, ministrarlas, saber cómo ministrar a la gente. Being able to reach lives, minister to them, know how to minister to Para them. esto yo nací. This is what I was born for. Yo no lo sabía. And I didn't know it. Para eso naciste. Tú naciste para grandes cosas. This is what you were born for. You were born for great things. Cada piedra, cada árbol, cada planta Each rock, every stone, every tree tiene un propósito. has a purpose. La Biblia dice, desde antes que tú The nacieras, Bible says that before you were born, yo te conocí. I knew you. Nadie de los que está aquí, los que estamos aquí, no tiene propósito. None of us that are here today don't have a purpose. El problema es si tu propósito ha sido activado. The problem is if your purpose has been activated. Tu propósito no es hacer dólares. Your purpose isn't to make dollars. No eres un cajero automático. No, you're not an automatic cashier. Si el propósito tuyo fuera hacer dólares, te hubiera hecho aquí algo así que espichara uno y saliera billetes. If your purpose was to make dollars, there would be something here that you could press and just bills would fall out. Tu propósito no es solo trabajar de lunes a viernes y ya. Your purpose isn't just to work Monday to Friday and that's it. Hay un llamado de Dios para ti más allá. There's a calling from God for you that is even more than that. Te quiere el Señor para otras cosas. God wants you for other things. El trabajo, claro que sí, hay que hacerlo. The job needs to be done, yes. Hay que hacerlo. Los discípulos, ellos trabajaban pescando. The disciples would fish. Y el Señor Jesucristo llamó a los pescadores. And Jesus Christ called the ones that were fishers. En aquella época se esperaría que llamara a un, ¿cómo se llaman? Los doctor de la ley, And fariseo. ¿un qué? Fariseo. Un fariseo. In that time you would expect a Pharisee to be called. Lo normal que hubiera sido era que el Señor Jesucristo buscara fariseos que eran doctores de la ley What would be normal would for Jesus Christ to look for Pharisees that were doctors of the law, y con ellos empezar su ministerio. and they would start their ministry with them. Pero lo que hizo el Señor Jesucristo fue conseguir hombres y mujeres común y corriente, But what Jesus Christ did was find average, normal men and women, pescadores, fishermen, cobradores de impuestos, tax collectors, carpinteros, carpenters, pintores, painters, siga diciendo, ¿quién más? ingenieros, Ingenieros, engineers, mecánicos, mechanics, constructores, constructors, pintores, painter, ebanistas. Eso hizo el Señor Jesucristo. well, that's what Jesus Christ did. Y les impartió su propósito. And he gave them their purpose, Conexiones del reino. kingdom connections. Yo anhelo que en este lugar se active tu propósito y tu destino. I desire that your purpose and your destiny is activated in this No por mi place. nombre, Not by my name, es por el nombre que es sobre todo but by the nombre. name that is above all names, Por el nombre de nuestro Señor by the Jesucristo. name of our Lord Jesus Christ. Cuando tú estás en tu propósito, te sientes pleno. When you are in your purpose, you feel full. Cuando yo estaba en mis luchas y mis dificultades, When I was in my fights and my difficulties, probé hacer muchas cosas. I tried many things.
Y cuando trataba de hacer algo, And when I tried to do something, había algo en mi interior que decía, yo no nací para there esto. was something inside of me that would say, I wasn't born for this. Yo no nací para esto. I wasn't born to do this. Pero yo trabajaba, hacía, porque lo menos que quería era ser pastor. I would work and I would do because the last thing I wanted was to be a pastor. Mis hermanos que decidieron ser pastores, todos quedaron calvos. All of my brothers that decided to be pastor, they were all left bald. Se les cayó el pelo por estar atendiendo a las ovejitas. All their hair fell off because they were going after their sheep. Y yo decía, eso de ser pastor es muy duro. And I would say that of being a pastor is too hard. Llegó un momento donde el Señor me llamó a servirle. A time came where God called me to serve Him. Yo le dije esto aquí entre nos. ¿Puedo contarle un secreto Here mío? between us, can I tell you a secret about myself? Le dije, Señor, yo voy a servirte. I said, God, I'm going to serve you. Pero Señor, no permitas que se me caiga el But pelo. Lord, don't let my hair fall off. Porque yo, chiquito y gordito y sin pelo, sí quedo muy feo. Because I'm small, fat, and without hair, then I'll be really ugly. Gracias a Dios todavía tengo algo de pelito. Thank the Lord I still have a little bit of hairs. Propósito. Purpose. My God. Voy a dejar ahí porque usted tiene hambre. I'll stop there because you're hungry. Usted tiene ganas de ir a la piscina. You want to go to the pool. Pero cada vez que usted se encuentre con alguien, But every time you meet someone, empieza a entender que hay una conexión de reino. start to understand that there's a kingdom connection. Y que tal vez Dios te puede usar a ti para activar el propósito de otra persona. And that maybe God can use you to activate somebody else's purpose. Tú necesitas que alguien te active tu propósito You need someone to activate your purpose y que tú actives a otros en su propósito. and for you to activate others in their purpose. ¿Cuántos dicen amén a eso? Who says amen to this? Ese es el trabajo profético That's the prophetic job que tiene Dios para su iglesia. that God has for His church. ¿Quieres ponerte en pie y adoramos al Señor? Do you want to stand and you worship God? La próxima semana te voy a hablar del tercer